hermano puede ocupar su lugar. Loving brother, you may take your seat. En esta hora seguimos con nuestro tema, In this hour, we continue with our topic, siguiendo al maestro. following the teacher. Quiero advertir algo para los que nos escuchan, And I want to warn some who que listen lo que estamos tratando de dar a través de esta meditación de la palabra that what we're trying to give through the meditation of the word es una enseñanza. is a lesson. Y también para nosotros, los que compartimos la palabra, And also for us who share the word, no es fácil, it's not easy. porque a veces leemos algunas porciones bíblicas y nos emocionamos de tal manera que quisiéramos cambiar de tema. Because sometimes we get so excited within certain preachings that we want to sometimes even change the topic. Pero algo que he tratado de ser But something that I've tried to es ser do disciplinado. is to have discipline. Porque la disciplina Because discipline nos lleva al aprendizaje. takes us to learning. Una iglesia que comparte la palabra, A church that shares the word, que enseña, that teaches, no es muy atractiva para muchos. is not attractive to many. Es más atractiva una iglesia It's more attractive a church donde se dedica a enfocarse en la emoción. where they're dedicated within emotions. Porque la emoción pues nos emociona, dicho de paso. Because emotions get us excited, Pero no nos da conocimiento. but does not give us understanding. Y lamentablemente And sadly, hay iglesias llenas de muchas personas, there are churches filled with so many people, pero solo llenas de emociones. but only filled with emotions inside of them. No estoy aquí para criticar a nadie, And we're not here to criticize other pero churches, creo que Dios me ha dado el caminar en él. but I think that God has given me the walking within Him Nací en una iglesia cristiana, to be born in a Christian church, así en que me pudiera ver tan joven como me veo. even as how young as I can look like. Me agradó su sonrisa. I love their smiles. Aunque se puede uno ver tan joven, Although one can look so young, ya tengo tiempo recorriendo este camino. I've been in a while within this way. Y sé lo que es el cristianismo And I know what Christianity is, y sé lo que no es el and I cristianismo. know what is not Y Christian. el cristianismo And Christianity no es emociones, is not emotion, es fe en el Señor. it's faith in the Y Lord. para crecer en And fe to grow within hay que faith, tener conocimiento, there has to be understanding. porque el conocimiento Because nos understanding trae fe. creates faith. Y sin fe And without faith, es imposible agradar a Dios. it is impossible to please Por God. eso vemos lugares That's why we see que places se llenan. that they're La filled. gente se emociona, People are pero emotional, así como entra, but just as they enter, así sale. they leave. Solo un poco emocionados. Just a little bit excited. He mirado And I've seen que la emoción es importante. that emotions are important. Somos seres de emociones, We are beings that are moved by pero nuestras emotion. emociones But our emotions no tienen que controlarnos. should not be able to control La us. fe Faith es la que controla nuestra vida. is the one that controls our El life. conocimiento de Dios Understanding of es el God que nos establece. is what establishes. Por eso es importante That's why it's so que usted important se abrace de esto that you hug on to y this entienda and que understand aunque a veces la iglesia parezca aburrida, that although the church may seem boring, si usted llega a amar el conocimiento, if you get to love va a understanding, ser fascinante. it will be fascinating. Hace un par de minutos atrás, Minutes back, muy de madrugada, in the morning, compartí con nuestro hermano Benjamín I was sharing with Brother Benjamin acerca de lo que el Señor me había compartido. over what the Lord had shared with me. Y yo le dije a él, And I told him, sabes, yo había leído mucho esto you know, I read it so many y no lo times había notado. and I never Pero noticed. estoy muy emocionado But I'm so excited porque lo he podido entender. because I've been able to Y hay understand it. muchas cosas And it's so many que things, uno va but mirando one begins to a see través del meditar en la palabra. through meditating within the Y Word. usted se da cuenta And you might know que todo, that everything, como un reloj perfecto, like a perfect clock, va manejándose por el Señor. is functioning, is moving by the Lord. Y todo, And everything, por más mínimo que usted lo mire, as how minimum you may see it, está controlado por el Señor. you're controlled by the Lord. Nada, Nothing, absolutamente nada, and absolutely está nothing fuera del Señor. is outside of the Lord. Dios no está peleado con la ciencia, God is not fighting with science, con la historia, with story, con la poesía, with poetry, con el arte. with art. No, Dios está en todo. God is in everything. Y cuando nosotros empezamos a mirarlo And when we begin to see this a través de los lentes de la palabra del Señor, throughout the lenses of the Word of God, nos emocionamos. we get Es que excited. cuando aparece algo que para nosotros es nuevo, It's because when something appears that looks new or is new to nos us, damos cuenta que ya estaba ahí en la palabra. we know that it's always been there in the Word.
Todo está en la palabra. Everything is in the Word. Solo hay que leerla. We just have to read Y it. cuando la leemos, And when we read it, pero no solamente por leerla como un periódico, and not only read it just like you read a newspaper, sino cuando vamos al versículo but when you go to the y verse lo analizamos and you y analyze le it, regresamos and you return y back lo to it, volvemos a analizar, and you again vamos analyze it, encontrando información que nos puede hacer crecer para salvación. you find information that will help you to grow as for salvation. Por eso, por favor, no se me aburra, So then please don't get bored. no se me desespere. Don't get frustrated. Estamos mirando la historia de Jesús, el caminar de Jesús, We're looking at the story of Jesus, the way in which he walked. porque Pablo dijo, Because Paul said, sed imitadores de mí be imitators of me como yo de Cristo. as I am of Christ. ¿Cómo imito a Cristo? How do I imitate Christ? Conociendo a Cristo. Well, knowing Por Christ. eso estamos siguiendo al maestro. That's why we're following the teacher. Ya hemos visto, And we've already seen hubo 400 años de silencio, there was 400 years of silence donde los profetas estuvieron callados, where the prophets remained shut. pero apareció Juan el Bautista But then John the Baptist y appeared rompió el silencio. and broke the 400 years of El ángel silence. que mencionó el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús The angel that announced the coming of Jesus Christ, the Messiah, rompió el silencio. broke the silence. Apareció Juan el Bautista, John the Baptist appeared. después Jesús. Then Jesus. Empezó el Señor su ministerio. He began his ministry. Fue llevado al Jordán para ser bautizado. Was taken to the Jordan River to be baptized. El cielo fue abierto. The heavens were open. El Padre habló diciendo, The Father spoke, este es saying, mi Hijo amado, this is my beloved en que Son, tengo in complacencia. who I am pleased in. Juan dijo, John he said, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. here is the Lamb of God which taketh away all sin from this world. Jesús abrió el rollo de Isaías Jesus opened the roll of Isaiah y él dijo, and said, el Espíritu de Jehová the Spirit of the Lord está sobre mí. is upon me. Entonces hemos mirado hasta este instante So then we've seen until this instant el nacimiento de Jesús, the birth of Jesus, el bautismo de Jesús, the baptism of cómo Jesus. fue llevado por el Espíritu al desierto para How- ser tentado, He was taken to the desert to be tempted. cómo venció la tentación, How he overcame cómo temptation. fue nombrado como el Cordero de Dios How he was named as the Lamb of God. y cómo también sabemos que tiene el título del ungido de Jehová. And also how we see that he has the title of the anointed one of Jehovah God. Hoy quiero hablar Today I want to speak bajo el tema under the topic, Jesús el que sabe escoger. Jesus, the one that knows to choose. ¿Usted sabe que fue escogido por Dios? Did you know that you were chosen by God? Cuando medito en esto, When I meditate in this, que ya lo he meditado en el pasado, that I've already meditated in the past, esto me emociona this gets me excited. porque Jesús Because Jesus lo escogió a usted chose you y me escogió a mí and chose me porque cree que somos capaces de hacer algo. because he believes that we're capable of doing something. La sociedad dice, Society says tú no sirves para nada, you're worthless. tú no eres inteligente, You're not tú intelligent. no tienes talento. You don't have any talent. ¿Para qué estás aquí? Why are you here? Pero Jesús dice, But Jesus yo said, te creé I created con un you propósito. with a purpose. Eres especial. You're special. Te voy a usar. I'm going to use you. Aunque seas alto, Although you're tall, aunque seas pequeño, although you're short, aunque seas rubio, although you're blonde, aunque no tengas cabello, although you may not have aunque hair, seas grande, although you may be big, aunque no lo seas, although you're perhaps yo not, te voy a usar. I'm going to use you. Pero tenemos que entender, But we must estar understand seguros and be de assured que fuimos escogidos. that we are chosen. ¿Cómo nos damos cuenta? How do we realize this? Si he escuchado la voz de Dios. If I've heard the voice of God. Si he escuchado la voz de Dios, If I've heard the voice of tengo que estar God, seguro I must be assured que Dios me escogió, that God has chosen que hay un me, propósito para mí. that there is a purpose for me. Todos los que estamos aquí, Everyone who's here, sin excepción, without an exception, no tenemos one, un propósito. we have a Y purpose. es lo que vamos a mirar en esta hora. And that's what we're going to be seeing within this hour. Jesús, el Jesus, que sabe escoger. the one who knows how to choose. Él sabe escoger. He knows how to choose. Cuando éramos pequeños, When we were little, sin duda alguna, without a doubt, en algún instante de nuestra vida, within an instant within our life, estuvimos jugando con nuestros amigos, we were playing with our o friends, con nuestros primos, or with our cousins, con algún vecino. with a neighbor. Y cuando iban a empezar algún partido de fútbol And when a soccer game was about to start, o otro tipo de deporte, or any other type of sport, siempre había alguien que escogía. there was always a person who would choose in the team. Y uno siempre quería estar And always one would want to be picked first, en el equipo donde estuvieran los mejores. where the team would be were the best players. Y uno se asomaba. And one would look, Y si el que escogiera a tu amigo, and if they would choose your friend, levantabas la mano y le decías, yo. he says, pick me, pick me. Y claro, And then, of course, quizás su amigo era su amigo, perhaps your friend was your friend, pero él estaría especializado en escoger los que le iban a hacer ganar. but he was
with a priority of choosing the players that would make him win. Si usted era de los que jugaban lo más peor, If you were the ones who would play the worst in the game, a lo mejor su amigo lo iba a escoger hasta el final. perhaps your friend would choose you at the end. ¿Por qué? Why? Porque quiere las personas que le hagan ganar. Because he wants the ones that are going to make him win. Cuando alguien me dijo When someone tells you que Jesús me escogió, that Jesus chose you, automáticamente yo tengo que entender you automatically have to understand que yo soy that I am de los que gano. of the ones who win. Que yo soy That I am de los que estoy destinado of the ones who are destined para la bendición. for blessing. Por eso ya leímos That's why we've already read durante esta semana throughout this week que a un verdadero hombre de Dios that a real man tiene muchas bendiciones. has many blessings. Eso está en el libro de Proverbios, si quiere buscarlo. And this is found in the book of Proverbs if you desire to seek it. No le doy la cita I don't give you the para site que lo busquen. so that you can look for Y it. si no, para que mínimo vea el video del martes pasado. And if not, to at least see the video of Tuesday. Amado hermano, vayamos a Lucas, por favor. Loving brethren, go to Luke, please. Cuando Jesús dijo, When Jesus said, el Espíritu de Jehová está sobre mí, "The Spirit of the Lord is upon me," el pueblo, the people, aunque sabía que Jesús era poderoso, although they knew that Jesus was powerful, no le quisieron aceptar. they didn't want to accept him. ¿Por qué no le quisieron aceptar? Why did they not want to accept him? Porque cuando el corazón del ser humano es malo, Because when the heart of the human race is bad, no importa que le ofrezcas lo bueno, no lo tomará. it doesn't matter if you offer him the good, they won't accept it. Por eso, amado hermano, That's why, loving brother, nosotros por nosotros mismos us by ourselves, nunca hubiéramos escogido a Jesús. we never would have chosen Si no Jesus hubiese sido porque su Espíritu Santo trabajó en nosotros if it weren't for his Holy Spirit working in us y nos hizo entender nuestra condición. and came to us to understand our condition. Por eso vinimos a sus pies. Then we came to his feet. Pero esto sucede But this happens porque la gente nunca va a aceptar al Señor. because people will never accept the Lord. El versículo 24 dice lo siguiente, estoy en Lucas capítulo 4. Verse 24 says the following. I'm found in Luke chapter 4. Dice y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. And he said, "Verily I say unto you, no prophet is accepted in his own country." Él fue a lo suyo. He went to his own. Juan en su capítulo 1 John in chapter 1 dice de la siguiente manera, says in the following manner, a lo suyo vino to his own he came, y los suyos no le recibieron. and his own did not receive him. Pero aquel que le recibió But he who received le him, dio autoridad o potestad he gave him the opportunity, the authority de ser llamado su hijo. to be known as child. Si usted ha aceptado a Jesús, If you accepted Jesus, usted es hijo de Dios. you are a Si child. usted es hijo de Dios, And if you are a child of God, usted es de los ganadores, then you are a part of the ones no who de los win, perdedores. not of the losers. Hay un propósito en su vida. There is a purpose in your life. Qué maravilloso es esto. How marvelous is this? Cuando Jesús no fue aceptado en su propia tierra, When Jesus was not accepted within his own land, de acuerdo a lo que nos dicen los evangelios, according to the Gospels and what they tell us, viajó a Capernaum. he traveled to Capernaum. Cuando miramos el mapa, And when we look at the map, nos daremos cuenta we might come to know que estaba Nazaret that there was Nazareth. y que a un lado de Nazaret, And next to Nazareth, del otro lado, on the other side, estaba Capernaum. was Capernaum. Ahí fue Jesús And there was where Jesus y was. estuvo por un tiempo ahí. And was found there for a while. Ahora vamos a leer lo que nos dice Mateo. Now let us see what Matthew tells us. Estamos viajando en los evangelios o en el evangelio de las diferentes maneras de que fue escrito, Now we're traveling to the gospel, or through the gospel that was written in 4 different ways, porque tratamos de llevar o seguir las huellas de Jesús. because we're trying to follow the footprints left by Jesus. Por eso vaya conmigo a Mateo en su capítulo 4, That's why we're going to skip over and travel all the way to Matthew, versículo 12, chapter 4, verse 12. dice así. And it says the following. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. And it says in the verse, it says, "And Jesus had heard that John was cast into prison, and he departed and to Galilee, and leaving Nazareth, and came into the dwell of the Capernaum, in the border of Zebulun and Naphtali." Lo que miramos aquí Now what we see here es que Mateo, is that Matthew, en un par de versículos, within a couple of verses, nos narra
un lapso del tiempo de Jesús. It gives us a lapse of time of Jesus. Recuerden, Remember, cada uno de los escritores every single one of the writers presenta a Jesús de diferentes maneras presents Jesus in different manners por un propósito. with a purpose. Ya leímos, We've already read Mateo presenta a Jesús a los de Israel. Matthew presents Jesus to the Israelites. Escribe para los israelitas. And he writes to the Israelites. Marcos Mark a los romanos. to the Romans. Lucas Luke para los griegos. to the Greeks. Y Juan And John, para aquellos que fuimos llamados como hijos de Dios. and for those who were called as children of God. Que antes éramos llamados gentiles, That before we were called Gentiles. pero ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo. But now we belong to the body of Christ. Así que miraremos So then we will see que algunos nos da mucho más información that some of us give us a little bit more y information, otros omiten cierta información and some of them omit certain information porque hay un propósito. because there's a purpose behind Así it. que aquí en el capítulo número 4 de Mateo, versículo 12 y 13, That's why here in Matthew chapter 4, verse 12 and 13, nos hace un resumen de lo que Jesús hizo. it gives us a brief summary of what Jesus did. Jesús estuvo con Juan, Jesus was with John. después conoció a unos de sus discípulos de Juan. Then he knew some of his disciples of John. En ese tiempo también Juan es encarcelado. Then John at that time was also in prison. Jesús va a Galilea. Jesus goes and travels to Galilee. Ya hablamos We already spoke. que Galilea no es una ciudad, Galilee is not a city. es una región. It is a region. En esa región predicó alrededor de esa región And in that region he preached around y there. llegó a Nazaret. And he came to En Nazareth. Nazaret In Nazareth, abrió el rollo de Isaías. he opened the roll of Elijah. Isaías. Y cuando leyó el libro, And when he opened that book, fue rechazado. he was rejected. Después de Nazaret, After Nazareth, va a Capernaum. he goes to Capernaum. Y esto era algo para que se cumpliera la profecía respecto a Jesús. And here it is where the prophecy is fulfilled. Aquí leemos en Mateo capítulo 4, Here we see in Matthew chapter 4, versículo 14 lo siguiente. verse 14, the following. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. That it might be fulfilled and spoken of the song of the prophet, saying, the Lord of the land of Zebulun, the land of Phibleam, the way of the sea beyond the Jordan, and Galilee of the Gentiles, the people which sat in the darkness saw great light. To them which sat in the region of the shadow of death, light is sprung up. Aquí miramos Here we see cómo Jesús how Jesus está en Capernaum is found within Capernaum, cumpliendo fulfilling las profecías acerca de Jesús. the prophecies in reference to Jesus. Es maravilloso, amado hermano. It is marvelous, brother. Yo le aseguro una cosa. That I assure you something. Si el reloj de Jesús se hubiera movido un segundo, If the clock of Jesus would move a second, no hubiéramos sido salvos. we would not be saved. Para que usted entienda lo perfecto del caminar de Jesús. To understand the perfect walking of Jesus. Es que entre más sepamos de cómo Jesús tenía que llenar requisitos, It's because the more you see how Jesus had to fill certain requirements, nos daremos cuenta we might know que Jesús cumplió todo. that Jesus fulfilled Y everything. es emocionante. And it is exciting. Bueno, ¿dónde estaba esta profecía? Well, where is this prophecy? Bueno, nada más para que sepa, estaba en Isaías en su capítulo 9. Just so that you understand, it was found in Isaiah. ¿Qué chapter 9. aconteció aquí? Now, what occurred here? Bueno, aquí cuando llega a Capernaum, Where he comes to Capernaum, empieza a ministrar en los días de reposo. he begins to minister within the days of rest, or the Sabbath. Y de acuerdo a lo que nos dice el versículo 32, And according to what verse 32 había una persona que tenía un espíritu inmundo ahí. there was a person who had an unearthly spirit. Y cuando este ser inmundo, And when this being unworldly, y cuando este endemoniado o este demonio habla a través de la persona, where this demonized person speaks throughout this person, le reconoce, reminds him and recognizes him, tú eres el Hijo de Dios. you are the Son of God. ¿Has venido a atormentarlos? You've came here to torment us? Pero note lo que Jesús hizo. But know what Jesus says. Y aquí podemos entender algo y también aplicarlo en nuestra vida. And it's where we can understand something or apply within our life. Para que nos demos cuenta que hay cosas que a veces la
la gente practica pero que no son bíblicas. That sometimes it's things that people participate but are not biblical. Cuando el demonio quiso entablar una plática con Jesús, When the demon wanted to have a conversation with Jesus, Jesús lo calló Jesus shut him up y le dijo, calla and said, "Be y quiet sal. and leave." Ahora, ¿qué miramos en esta época de la iglesia moderna? Now, what do we see within modern churches? Dicho de paso, Saying no hay iglesia moderna, there is no modern church. es otra iglesia. That's another church. Porque la iglesia de Dios es fiel. Because the church of God is faithful. Pero hay personas que se nombran iglesia But there are people that name themselves church y andan practicando cosas que no son bíblicas. and are practicing things that are not biblical. El Señor no nos dice que nos pongamos a platicar con los endemoniados. The Lord doesn't tell us to speak with people who have demons in them. ¿Cuántas personas no ven a un endemoniado y lo empiezan a entrevistar? How many people that have a demon inside them and they begin to interview them? ¿Y cómo entraste? How did you ¿Y qué enter? estás haciendo aquí? What are you doing in there? Tranquilos. Calm down. Aprendamos de nuestro Señor. Let us learn from our Lord. El Señor no los entrevistó. The Lord did not interview. Dijo, He cállense. said, "Be quiet." Yo creo que es muy inocente I think it's very innocent creer que el endemoniado te va a decir la verdad. telling you that the demon will tell you the truth. Porque la Biblia nos enseña Because the Bible tells us que Él es padre de mentiras. He's a father of lies. ¿Y qué puede dar? And what can He give? Solo mentiras. Just lies. Porque de mentira vive. Because of lies He lives. En mentira se mueve. In lies He moves. Así que hay que tener cuidado. So then we must be very Jesús careful. no lo entrevistó. Jesus did not interview him. Jesús lo sacó. Jesus took him out. Lo reprendió. He rebuked him. Lo cayó. He kept him shut. La única vez que habló con uno de ellos, The only time that He spoke with one of them, no lo entrevistó. He did not interview. Y más adelante lo veremos. And later on we'll see it. Porque esa, Because that, como dice el comercial, as the commercial says, esa es otra historia. that's another story. Pero But estamos enfocados en este momento. we want to focus within this moment. Cómo Jesús cayó a este ser How Jesus shut this being up y lo sacó. and took him out. Amado hermano, Loving brother, entendamos lo que la palabra del Señor nos dice y apliquemos lo que la palabra del Señor nos dice. let us understand what the Word and the Bible tells us in reference to this. Esta historia This la story encontramos aquí en Mateo, we might find in Matthew, pero también la podemos encontrar en Marcos en su capítulo 1 del versículo 21 al 28. but we can also find it within Mark chapter 1 verse 21 to verse 28. Pero no lo vamos a mirar. But we won't look at it. Solo es referencia para que entendamos. It is simply a reference so that we understand. Porque es importante que leamos una porción y leamos la otra Why is it important that we understand or see a portion para entenderlo. to comprehend it? ¿Que es fácil? That's easy? No, hermano. No, it's not. Es un brother. dolor de cabeza. It's a headache. A veces agarro mi Biblia aquí, Sometimes I grab my Bible here, pongo otra aquí, I put another Bible pongo otra here, aquí, and I put another y Bible, pongo otra aquí. and I put another one Porque a here. veces se me olvida dónde voy. Because sometimes I forget where I'm at. Pero vas apuntando, But you begin to write down, vas aprendiendo. and you begin to learn. Así que no crea que esto es fácil. So don't believe that this is easy, Pero lo necesitamos. but it's important that we, Las hermanas cuando cocinan, sisters, whenever they cook, ponen todos sus they ingredientes. place all of the ingredients that they're going to Y utilize. si falta uno, And if one thing is missing, no sabe la comida igual. the food does not taste the No es same. fácil. It's not easy. Así como no es fácil cocinar, Just like it's not easy to no cook, es fácil trabajar, it's not easy to work, tampoco es fácil leer la Biblia. it's also not easy to read the Que le Bible. digan que es fácil, Whoever tells you it's es easy, que no la lee. it's because they don't read it. Pero cuando estudias, But when you study no it, cuando la lees solamente, not only when you read it, cuando la estudias, when you study it, entonces vas a aprender, then you're going to pero hay learn. que dedicar tiempo. But you must Por dedicate eso no time. podemos avanzar. That's why we can't advance. Llevamos 10 predicaciones We take 10 preachings y no hemos avanzado mucho. and we still haven't advanced Pero no much. importa que no avancemos. But it doesn't matter if we Lo don't advance. importante es que aprendamos. The important thing is that Y we creo learn. que estamos aprendiendo. And I believe that we're learning. Pero donde nos vamos a enfocar en este instante But what we're going to be focusing within this instant es en el llamado que hace el Señor Jesús is in the calling that Jesus does a sus primeros 4 discípulos. to his first 4 disciples. Así que aquí lo podemos encontrar en Mateo en su capítulo 4, So here we can find it within Matthew chapter 4, desde el versículo 18 al 22. from verse 18 to verse 22. Pero vamos a irnos a Lucas. But let us go to Luke. ¿Y por qué me gusta viajar por Lucas para mirar esta historia? And why is it that I go to Luke to look at this story?
Porque quiero confiar en lo que dijo Lucas al principio. Because I want to trust in what Luke said at the beginning. ¿Qué dijo Lucas al principio? ¿Cuántos leyeron el comienzo de Lucas? How many of you read Luke chapter 5 to understand what it means? Bueno, lo voy a decir para aquellos que no lo han leído. Well, I'm going to read it or say it so that you understand. Lucas dijo, Luke said, he estudiado minuciosamente I've studied frequently y he tratado de poner todas las cosas en orden. and I've tried to place all things in order. Entonces por eso voy a Lucas. So then I try to look at Ahora, Luke. que haya puesto en orden Lucas las cosas, Now that Luke placed everything in order, no quiere decir que no omitió cosas. Él también omitió cosas. doesn't mean that he admits certain things. He Pero admitted lo certain podemos things. encontrar en los otros evangelios. But we can find it within the other gospels. Pero el punto But the point behind it es que ya vimos que Jesús estaba en Capernaum, ¿cierto? is that Jesus was found in Ahí Capernaum. lo dejamos en el mapa anterior. And we've seen it in the previous map that we looked at. Pero aquí And here, miramos cómo el Señor, how the Lord, estoy en Lucas en su capítulo 5, I'm found in Luke chapter 5. no sé si había mencionado. I don't know if you have mentioned it. Dice, aconteció que estaba Jesús junto al lago de Genezaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. And it came to pass that the people pressed upon him to hear the word of God. And he stood by the lake of Gennesaret. En el mapa podemos mirar And on the map you can see in the screens above, más o menos dónde se ubicaba Genezaret. it shows you when Gennesaret is appeared. Todo se encuentra And here it all presents alrededor del mar de Galilea. around the city of Galilee, as you can Y see. miraremos que alrededor de este mar de Galilea And you may see that around the Sea of Galilee es donde vamos a mirar todo el trabajo que hizo Jesús. is where you're going to see all of the works that Jesus O did. parte de todo el trabajo que hizo Jesús. Or parts of where Jesus did his works. Ahí escoge a estos primeros 4 discípulos And here is where he chooses these 4 disciples. y vamos a mirar cómo lo hace. And we're going to see how he does so. Resulta que la gente se agolpaba para escuchar la palabra. It says that people would clutter up to hear the word. ¿Qué nos dice este versículo? Now, what does this verse tell us? Bueno, que Jesús ya era famoso, That Jesus was already que famous. Jesús ya le habían conocido, That everyone almost knew que ya Jesus. habían escuchado su mensaje, They had already heard his message. sabían que traía un mensaje poderoso. They knew that he had a powerful message. Dicho de paso que no hemos leído otros versículos porque no nos da tiempo, Actually, we haven't read other verses because we didn't have time. pero dice que cuando estaba predicando en otros lugares, But it says that when he was preaching within other places, incluso en Nazaret, donde no lo querían, and even in Nazareth where they didn't want him, dice que la gente se maravillaba por cómo predicaba. it said that people were marveled on how he preached. Cuando llegó a Capernaum, dice When he arrives to Capernaum, que la gente escuchaba it says that people would y listen. decían, ¿con qué autoridad este hombre hace todas estas cosas? With what authority does this man do all these great things? Porque no predica como los demás, Because he doesn't preach like everyone else, sino que predica con autoridad. but he preaches with authority. ¿Cómo podemos predicar con autoridad? How can we preach with authority? Hay una forma clave para poder predicar con autoridad. There is a key word to be able to preach with authority. ¿Quieres saber cuál es la clave? Do you want to know what the key word is? Viva como cristiano. Live as a Christian. Cuando vive como cristiano, When you live as a Christian, puede predicar el mensaje. you can preach the Hay message. personas que no viven como There are cristianos many people that don't live as Christians, y predican el mensaje, but preach the y el message, mensaje no tiene poder, and the message has no porque no están power viviendo lo que están predicando. because they're not living what they're saying. ¿Sabe que nuestro propio interior nos dice cuando estamos diciendo mentiras? You know, our own being tells us when we're lying. Por eso usted no puede That's right. hablar You en can't verdad speak si usted no vive la palabra. the truth if you don't live the truth. Bueno, pero aquí miramos a Jesús predicando. But see, we see here Jesus preaching. La gente lo seguía People were following him, y Jesús se acerca and Jesus gets close, y había 2 barcas. and there was 2 boats. Estoy parafraseando el capítulo número 5. I'm paraphrasing what chapter 5 tells us. Había 2 barcas There were 2 boats, y una de ellas era de Pedro. and one of them was of Peter. ¿Jesús conocía a Pedro desde antes? Did Jesus know Peter from the before? Sí, ya lo dice la palabra. Yes, the scripture itself tells us that he did know. Cuando estaba con Juan el Bautista, When he was with John the Baptist, ahí había un hermano de Pedro there was a brother of Peter, y el hermano de Pedro ya le había presentado a Jesús. and the brother of Peter had already presented Jesus to him. Así que Jesús y Pedro ya se conocían. So then Jesus and Peter knew each other already. Por eso le prestó la barca. That's why he let him borrow his boat. Empezó a predicar Jesús. Then he began to preach Jesus. Aquí hay algo que me gusta
You know, it's something that I love Que here. no creo que lo practiquemos, pero Jesús lo practicaba. That I don't think that we practice it, but the Lord practiced it. Dice que Jesús cuando llegaba se sentaba y empezaba a predicar. It says that Jesus, whenever he sat down, he began to preach. ¿Por qué se sentaba? And why did he sit down? Porque sus mensajes iban a ser un poco largos. It's because those messages were going to be a little bit long. Así que la ventaja de ustedes So the advantage of you es que estoy parado. is that I'm standing. Porque si practicáramos el estar sentado, Because if we would preach sitting yo down, creo que usted terminaría parándose. I believe that you would end up standing. Pero al punto, amado hermano, See, but the point is, brother, sí, y ir para su casa, no lo dudo. hey, go to your home. I don't doubt that. Pero el punto, amado hermano, es que oyeron el mensaje. But the point is, brother, that they heard the message. Estaban estos predicadores, These preachers were there. estaban estos pescadores, I apologize. These fishermen were there. estaban ahí lavando sus redes, And they were cleansing their nets porque ya habían pescado toda la noche. because they had been fishing all night. Había sido una noche muy dura para ellos, It was a difficult night for them. no habían agarrado nada, They had not got anything. pero todo eso, amado hermano, But all of this, brother, era con un propósito. was done with a purpose. El Señor quería enseñarles algo. The Lord wanted to teach them something. Si ellos hubieran pescado algo durante la noche, If they would have fished something during the night, nunca hubieran mirado el milagro. they would have never seen the miracle. Cuando a veces cosas no suceden, Sometimes when things don't happen, nosotros nos preguntamos, ¿y por qué me sucede esto a mí si soy tan bueno? and we ask ourselves, why did this happen to me if I'm so good? Bueno, en primer lugar, usted no es tan bueno como piensa. First of all, you're not as good as how you Pero think. sí solemos decir esto. But we do custom to say ¿Por so. qué me sucede a mí si soy tan bueno? Why does this happen to me if I'm so Tenemos good? que entender You gotta que understand detrás de todo esto that behind all of está el this, Señor. there is the Lord. Y Él quiere enseñarnos algo. And the Lord wants to teach us Si something. Pedro, If Peter, si su hermano, if his brother, si Juan if y John, su hermano if his sister hubieran pescado mucho durante la noche, would fish so much during the time, no hubieran podido mirar el milagro. they would have never seen the Pero miracle. ellos sabían que ya habían hecho todo lo que podían. But they knew that they had done everything they could possibly have done. Quiero decirles And I want to tell you que ellos no eran pescadores por deporte, that they weren't fishermen for sport. eran expertos en lo que hacían. They were experts in what they did. Es más, dice en una porción, y lo dice Marcos, It actually tells us in a portion, Mark actually que states ellos tenían empleados, that they had employees. ellos tenían personas que trabajaban a su cargo. They had people that would work under their charge. El padre de ellos Their father había sido pescador. had been a fisherman. No estamos hablando con uno que va a ver si tira la caña y a ver si agarra. We're not seeing like one who goes and throws the fishing pole and see if they catch a little fish. Eran pescadores No, they were fishermen, profesionales. professionals. Y dicho de paso, And actually en saying, aquellos tiempos había más peces que los que hay en este tiempo. in those times there were more fishes than there is nowadays. Pero no agarraron nada. But they didn't catch anything. Cansados, Tired, escucharon el mensaje. heard the message. Y aquí no nos habla tanto del mensaje, And here it doesn't speak so much about the message, sino lo que sucedió después del mensaje. but what happens after the message. Sigo narrando la historia. I continue to narrate the story. Dice They say que el Señor Jesús, después de haber predicado, that after Jesus had preached, le dijo a Pedro, he tells Peter, boga mar adentro go more deep into this y tira tu red. and throw the net. Pedro le dijo, Peter says, Señor, Lord, hemos pescado toda la noche y no hemos agarrado. we fished all night and haven't catch one fish. En estas palabras, In other words, tras líneas, in between the lines, Señor, nosotros somos profesionales. says, Lord, we're professionals. Tú eres carpintero. You're a carpenter. Nosotros somos pescadores. We're fishermen and we live off of that. Señor, con el cerrote eres bueno, Lord, with the jigsaw, you're good. pero para pescar nosotros somos buenos. But to fish, we're professionals at. We're better. Pero le dijo así, But he said it in a way as such. hemos pescado toda la noche, We've been fishing all night, pero en tu palabra but in your word, echaremos las redes. we'll throw the net. Mi amado hermano, Loving brother, a veces nosotros ya hemos hecho hasta lo imposible. sometimes we've even done what is Y impossible. es a donde siempre el Señor nos lleva para mostrarnos su gloria. But it's where the Lord takes us to show us his glory. Porque una cosa tiene usted y yo que aprender. Because one thing you have to understand, and I must El understand, Señor the Lord no reparte ni un pedacito de su gloria con usted. does not even give one part of your glory. A Él sea His being el 99% de la gloria. the 99% of glory to him? No, dice a Él sea No, it says, toda la gloria. be all glory to him. Así que el Señor nos va a llevar hasta el momento que nos vamos a quebrar So then the Lord will take us to the moment where we will break para que entendamos to understand que Él nos ha traído. that he has brought us. Dicho de paso que nos ha traído.
that saying that he would brought us. La mayoría de que estamos aquí The majority of us who are somos here inmigrantes. are immigrants. No traemos ni una muda de ropa extra. We didn't have an extra pair of clothes. A lo mejor usted sí, Perhaps you do, pero yo llegué sin nada. but I came here with nothing. La gente me regalaba pantalones y camisas. People would give me pants and shirts. A veces me quedaban muy apretadas, Sometimes they would say too tight. a veces me quedaban muy flojas. Sometimes they were too loose. Así llegué yo, That's how I came. porque Dios Because God es el que nos bendice. is the one who blesses me. Algo aprendí durante esta semana gracias a un pastor Something that I've learned through, and this was through a pastor, que mencionó lo siguiente y quiero compartirlo con permiso de él. that he shared the following, and I want to share it with the permission of him. El hermano Pedro, que un día predicó con nosotros, Brother Peter, who once shared with us here, me mandó un pedacito de un mensaje que compartió. shared a message, sent me a part of the message that he shared Y once, hablaba acerca de cuando Jacob and spoke about when Jacob habla con su suegro Labán, speaks with his father-in-law después de que había trabajado 14 años por sus esposas. after working 14 years for his wives. Y le dice el suegro, And he said to the father-in-law, ¿cuánto quieres ganar? how much do you want to win? Y yo no había puesto atención en eso, para ser sincero. Quizás usted sí. And I don't know if I never paid attention too much to this, but perhaps you have. Y el pastor hacía la pregunta, And the pastor was asking the question, si a usted le ofrecieran cuánto ganar, ¿cuánto pediría usted? if they would ask you, how much do you want to earn? Si en este instante les dijeran, How much would you ask? If this, in this instant, ¿cuánto quieres que te dé how por tu hora de much trabajo? do they want me to pay you hourly? ¿Cuánto pediría? How much would you ask? ¿Pediría $10? Would you ask for $10 an hour? ¿Pediría 12? Would you ask for 12? Quizá ya gana 12. Perhaps you already earned 12. ¿Cuánto quisiera? How much would you want? ¿Lo doble? Double? ¿Lo triple? Triple? ¿Cuánto? How much? ¿Cuánto es su visión para poder pedir? How much is your vision to be able to ask? Lo que me gustó es lo que dijo Jacob. See, what I love was Jacob, his response. Dijo, no me des nada. Don't give me nothing. Y eso me abrió el entendimiento. And that opened my understanding. Jacob no estaba esperando lo que le diera el suegro. Jacob was not waiting for what the father-in-law would ask and give. Él estaba esperando He was waiting lo que le iba a dar a Jehová Dios. what Jehovah God was going to ask. Al final de la historia, At the end of the story, Jacob dijo, Jacob said, toda la riqueza de su padre, le dijo a sus esposas, all of the riches of their father, he said to his el wives, Señor me la ha entregado a mí. the Lord has given to me. Cuando nosotros dejamos que el Señor trabaje en nuestras vidas, When we allow the Lord to work in our el Señor lives, es quien nos bendice. the Lord is the one who Así blesses que us. entendamos una cosa, So then understand one thing, que el Señor that the Lord nos va a llevar hasta lo más bajo will take you to the most bottom para que podamos mirar su gloria. to see his glory. Por eso una persona que no conoce el dolor It's because that's why a person who does not know no va a pain apreciar el gozo. will not enjoy Una joy. persona que no sabe que es pecador, A person who does not know that they're a sinner, nunca vendrá Jesús. whenever Jesus Y comes. es lo que miramos aquí. And it's what we see here. Así que este varón dijo, So then this man says, en tu nombre in your name, echaré la red. I'll cast this Usted down. sabe lo que sucedió. You know what happened La red afterwards. no se podía sacar. The net was not able to be Era demasiada bendición. It was so much of a Así blessing. que tuvo que hablarle a su compañero. So he had to call a coworker. Y es lo maravilloso, And that's the marvelous thing about que it, las bendiciones del Señor is that the blessings of the Lord son tan grandes are so big que cuando vengan sobre usted, that when they come over you, usted tendrá a fuerzas. you will have to No si quiere, by strength, not a wanting, fuerzas, but by que force. repartir la bendición porque es demasiado. You have to. ¿Por qué no damos un aplauso al Señor? Si estamos hoy en escasez, If today we are in discussion, entendamos, understand, ese es el proceso. it's the process. Apelo nuevamente al versículo que leímos el martes. And I repeat once again the verse that we read on Tuesday. Dice el versículo, The verse says, el hombre de verdad the man of truth tendrá muchas bendiciones. will have many blessings. Ahora, dígame en el tiempo en que está esta frase escrita. Now tell me within the era that this phrase was written in. ¿En qué tiempo está? In what time was it written? Tendrá muchas bendiciones. Will have many Es blessings. futuro, ¿cierto? It's the future, right? Es futuro. In the present tense, it's Amado referring to hermano, the future. quizá usted está en escasez en este tiempo. Loving brother, perhaps you are within scholarship at this moment. Pero si usted es un hombre de verdad, But if you are a man of truth, tendrá you will have muchas bendiciones. many blessings. ¿Cómo llegó Jacob How did Jacob arrive
sin nada. without nothing. No tenía nada. He had nothing. Quería decir la palabra, llegó todo pelón, pero ya la dije. I want to say the phrase, he got there all bald, but I already said it. Llegó sin nada. He got there with ¿Cómo nothing. salió? How did he leave? Salió con 4 mujeres. He left with 4 wives. Ay, a los hermanos les brillaron los ojos. The brothers, their eyes were shining. No, hermano, si no puede usted con una. No, look, brother, if you can't handle one. Bueno, salió lleno de riquezas. He left out with riches. Salió con 4 mujeres, He left with 4 wives, con 12 hijos, with 12 children, con una hija. with a daughter. Todo es una bendición. All of that is a Y blessing. como lo he dicho, lo repito. And as I said, and I repeat, La más grande bendición the most greatest blessing es su familia. is your family. Y él salió con esa bendición. And he left with that blessing. Pero regresemos con Pedro. But return back to Peter. Pedro tuvo que compartir la bendición. Peter could share the blessing Porque caminó en la palabra del Señor. because he walked in the word of the Lord. Dijo él, He said, en tu palabra in your name, echaré la red. I'll cast this net. Tenemos que abrazarnos de las promesas del Señor. We must hug on to the word and the promises of the Lord. Dijo, él dijo He said, y él hará. and he will do. Él no es hombre para que mienta, He's not a man to lie, ni hijo de hombre para que se arrepienta. nor son of man to regret Si it. lo dijo, If he said something, lo va a hacer. he will do so. Jesús bendijo a este hombre, Jesus blessed this pero man. ahora note lo que provoca la bendición. But now after what is provoked by the blessing, Cuando vio la bendición, because when he saw the cuando, blessing, cuando realmente se le abrieron los ojos when his eyes were truly y entendió quién era el que estaba en la barca, open and he understood who was on his dice que boat, cayó de rodillas. it says that he Y kneeled. dijo, apártate de mí, He said, depart from me, porque soy pecador. for I am a sinner. Y esto es la más grande riqueza, And it's the most greatest riches que podamos reconocer that we could recognize que somos pecadores. that we are sinners. Mientras una persona While a person no reconozca su pecado, recognizes not their sin, no prosperará. they will not prosper. Hay personas There are people que han cometido faltas. who have committed mistakes. Mientras la persona no se arrepienta, While the person does not repent, esta persona no está avanzando. this person is not advancing. Mientras no redarguya el pecado en su vida, While the sin does not be recognized in his life, todo el tiempo se estará hundiendo más y más. he will always begin to deepen and deepen and deepen more. Ese varón This man reconoció que era pecador. recognized that he was a sinner. Reconocer que si somos pecadores Recognizing that we are sinners tiene que ser nuestra prioridad. must be our priority. Por eso el mensaje That's why the de Jesús message of no Jesus es un mensaje que acaricia, is not a message that que te acaricie, que te da paz. gives you peace. Es un mensaje que te confronta. It's a message that confronts you. Es un mensaje que te dice eres pecador. It's a message that tells you that you're a sinner. Es un mensaje que te dice vas al infierno. It's a message that tells you that you're going to hell. Es un mensaje que te dice no sirves para nada sin mí. It's a message that tells you you have no purpose if you're not with me. Pero ese mensaje no es muy atractivo, ¿verdad? But that message isn't very ¿Quién le attractive, gusta right? escuchar eso? Who loves to hear that Pero message? eso es el mensaje. But that is the message. Porque nosotros tenemos que entender Because we must understand que somos pecadores. that we are sinners. Un joven vino delante del Señor. A young man came before Jesus. Eso usted lo puede encontrar en Marcos en su capítulo 10 del versículo 17 al 30. You can find this within Mark chapter 10, verse 17 to 30. if O you en want. Mateo en su capítulo 19 del versículo 26 al 26. Del versículo 16 al 26. Or Matthew chapter 19, verse 16 to 26. Habla de un joven que vino delante de Jesús. It speaks about a young man who comes before Jesus. Pero ese joven But this man tenía una particularidad. had a particularity. Él no se sentía pecador. He didn't feel as a sinner. Vino delante del Señor He came before the Lord y le dijo, and he said, ¿qué haré para heredar la vida eterna? what can I do to inherit eternal life? El Señor Jesús le dijo, Jesus answers in the following. los mandamientos conoces. The commandments, do you know them? Permítame hacer un paréntesis aquí. Let me make a parenthesis here. ¿Para qué son los mandamientos? Why are the commandments? Algunos de ustedes van a decir, pues para cumplirlos, pastor. One may answer, it's to fulfill the commandments, Pastor. Claro, cierto. Of course, yes. Pero el propósito de los mandamientos But the purpose of the es commandments demostrarle a usted is to show you cuán pecador es usted. how of a great sinner Es el you are. propósito de la ley. It's the purpose of the law. La ley
The law está diseñada is designed para decirnos to tell que us somos pecadores. that we are sinners. La ley está diseñada The law is para mostrar designed to demonstrate que us nosotros mentimos, that we are liars, que nosotros robamos, that we steal, que nosotros hacemos todos los pecados escritos ahí. that we do all sins written on there. Nosotros no queremos hacerlo, We don't want to do so, pero lo hacemos. Es el but, punto. but we do so. That's the point behind La it. ley The law está para demostrar quiénes somos. is to demonstrate who we are. Es como el espejo de nosotros, It's like our mirror, donde nos muestra cuán despeinados estamos, where it shows us how uncombed we are, cuán sucios estamos. how dirty we are. Para eso es la ley. That's why Por the eso law el Señor Jesús that's why Jesus usó la ley con ese joven. used the law with this young man. Dice, ya conocen los He mandamientos. says, you know the commandments. Y él dijo, pero Señor, todos los he cumplido desde mi juventud. But Lord, I've fulfilled them all since my youth. A veces nosotros así decimos, Sometimes we say it like that. yo soy bueno. I'm good. ¿O sí? Yes? Como el joven rico. As the young rich man, El Señor no más lo probó con el primer mandamiento. he only tested him with the first commandment. No usó muchos, con uno. He didn't use many commandments, he just used one. A veces uno dice, pero yo nunca he matado a nadie. But one says, I've never killed no one. ¿Sabe que lo que significa matar a alguien? Do you know what it means to kill someone? No es solamente quitarle la vida. It's not only taking their Usted life. puede matarlo con una palabra. You can kill them with a Usted word. puede matarlo con una acción. You can kill them with an Usted action. puede matarlo con una actitud. You can kill them with an attitude. Es que yo nunca le he robado a nadie. It's because I never stole no one. Usted piensa que robar es robar un banco, ¿verdad? You think to steal, it means to steal a bank, right? Robar es robar. Steal is to steal. Si usted roba $1, If you steal $1, usted es un ladrón. you're a thief. Si usted roba $100, If you steal $100, usted es un ladrón. you're a thief. Si usted roba $1 millón, If you steal $1 million, usted es un ladrón. you're a thief. Y si usted roba un centavo, usted es un And if you steal a cent, you steal what? sigue siendo un ladrón. a thief. Así que cuando nos ponemos delante de la ley de Dios nos damos cuenta quiénes somos. That's why when we place ourselves before the law, we know who we are. Y ese es el propósito. And that's the purpose. Cuando este joven When this young man se le preguntó was asked, o se le pidió, or was asked, bueno, ¿amas a todos? well, do you love everyone? Y no te va a costar vender lo que tienes y repartírselo porque tú amas a todos. Well, if you love everyone, it won't cost you at all to sell your riches and depart it to everyone. Estoy parafraseando lo que digo. Well, I'm just paraphrasing what it said. Pero ¿qué hizo el joven? But what did the young man do? Dice que se fue. It says that he left. Se entristeció y se fue. He got sad and left. Amado hermano, no es solamente escuchar la palabra de Dios y que seamos confrontados, Loving brethren, it's not only about sharing the word of God and being confronted by sino it, es que aceptemos que estamos mal. but it's that we accept that we're bad. Hay personas que aceptan que están mal, There are people that accept that they're bad, pero la realidad no les importa. but the reality, it doesn't matter to them. Hay personas que saben que no están caminando bien There are people that know that they're not walking right, y oyen el mensaje, and they hear the message, les entra por aquí enters through here, y por acá les sale. and through here. Pero mi amado hermano, But loving brother, la palabra del Señor nos está the instruyendo word of the Lord is instructing us a que caminemos that we walk en obediencia. within obedience. De que vemos aquí a un Pedro So we see here a Peter que se dio cuenta de quién era. who knew who he was. Es importante And it is important que reconozcamos that we que recognize somos pecadores. that we are sinners. Más adelante en la palabra del Señor More forward in the word of the Lord, podremos encontrar we might find varias enseñanzas con respecto a esto. various scenarios of this lesson. Por ejemplo, en Lucas en su capítulo 18, versículo 9, For example, Luke chapter 18, verse 9, habla Jesús a una serie de personas Jesus speaks to a series of people que confiaban en sí mismos. who trusted in Voy a leer el themselves. versículo 9. I'm going to be reading verse A 9. unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. And he spoke this parable unto certain which were trusted in themselves that they were righteous and deceived others. Bueno, la parábola empieza de ese versículo en adelante hasta el 14. Well, this parable continues on forward from that verse Nos to habla, verse 14. nos habla de un fariseo y de un publicano. It speaks to us about a Pharisee and a publican. Como el fariseo llegó diciendo, yo soy bueno, How the Pharisee arrived saying, I'm good. pero el publicano reconoció que era pecador. But the publican
understood that he was a sinner. Y al final de todo eso, And at the end of it, la Escritura nos enseña the scripture teaches us que solo uno salió justificado, that only one left out aquel justified, que reconoció que era pecador. the one who recognized that Es they were sinners. importante Now, it is very que important entendamos that we que understand sin el Señor that without the Lord, no somos nadie, we're nobody, somos pecadores. we're sinners. Para que podamos entrar al círculo del Señor, To be able to enter within the circle of the Lord, tenemos que entender que somos pecadores. we must understand that we are sinners. Hay otra historia There is another story donde Jesús va con un fariseo, where Jesus comes with a Pharisee, Simón el fariseo. Simon the Pharisee. Este hombre This man había invitado a Jesús had invited Jesus para que estuviese con él. so that he would be with Y him. mientras estaba ese hombre ahí, And while this man was there, que dicho de paso no se sentía pecador, saying actually that he was also in a vino way, una mujer did not consider himself a que ella sinner, sí sabía que era pecadora. a woman came, and a woman that knew that she was a sinner Y empezó a humillarse delante del Señor. and began to humiliate herself before the Lord. Y aquí en Lucas capítulo 7 donde encontramos esta historia, And here found in Luke, where we find this story in reality, del versículo 36 al versículo 50, from verse 36 to 50, hay una parte donde Jesús nos explica esto, there's a part where Jesus explains us this, que aquel que se le perdona mucho, mucho ama. that the one who forgives much, much love is given. Y en realidad a todos nos ha perdonado mucho, In reality, God has forgiven us so much, pero no todos queremos reconocerlo o no todos entendemos eso. but not everybody wants to recognize it, nor does not everyone want to love. Y ese es el gran problema. And that's a great problem. Pero miramos a hablando nuevamente de Pedro. And we see here, once again, referring to Peter, Este varón vino y se arrodilló delante del Señor. this man comes and kneels before him. Tenía temor, He had fear. sabía que era pecador. He knew that he was a sinner. Lo maravilloso de todo esto, amado hermano, See, the marvelous thing about this, brother, y algo que parte mi corazón es cómo Dios nos recibe. and breaks my heart is how God receives us. Cuando uno viene humillado delante del Señor, When one comes humiliated before the y Lord, uno reconoce and one recognizes que uno es pecador, that they are a sinner, el Señor the Lord no te va a lastimar, will not harm you. el Señor te va a abrazar, The Lord will hug you. el Señor te va a limpiar. The Lord will clean you. Pero esta petición, But this petition, ese venir al Señor, it is coming to the Lord, tiene que ser sincero, must be sincere, tiene que ser de corazón. must be from the heart. Entendamos, Dios conoce todo, Understand, God knows everything. no podemos engañar, We can't deceive Him. pero si venimos delante de Él But if we come before Him, reconociendo, recognize Him, Él no nos va a echar fuera, He will not take us no or let us echaría a go nadie outside. fuera. He won't kick us out. Lo que sí nos advierte, But what it does warn us dice, Él resiste al soberbio, is that He resists the prideful, pero da gracia al humilde. but gives grace to the Por humble. eso es importante venir delante del Señor That's why it's so important to come before the y Lord reconocer quiénes somos. and recognize who we are. Yo sé que todos los que estamos aquí And I know that everyone who's here queremos estar en la presencia del Señor. wants to be within the presence Si of yo the Lord. salgo a la calle y pregunto, ¿quién quiere ir al cielo? If I go out to the streets and ask, who wants to go to heaven? Todos dirían, yo quiero ir. Everybody will say, I want to go to heaven. Nadie quiere ir al infierno. Nobody wants to go to Que heaven. dicho de paso, el Hell. infierno es real. ¿Eh? And saying that hell is real. No es algo de la mitología. It's not something that is mythology. Es un lugar real. It is something that is real. Pero hablando del cielo, But referring to heaven, todos queremos ir allá, ¿cierto? everybody wants to go to heaven. Nadie quiere quedarse, Nobody wants to stay. pero solamente si somos humildes It's only if we are humble y reconocemos nuestra condición. and recognize our condition, Somos pecadores, that we are no sinners. somos buenos. We're not good. No caminemos como el joven rico diciendo, yo todo lo he hecho bien. We'll never walk as a young rich man saying, I did everything good. Reconozcamos que no somos buenos But that we recognize we're not good si queremos ser escogidos. if we want to be chosen. Pedro, Peter, su hermano, his brother, Juan, su John, hermana, his sister, fueron escogidos como los primeros 4 discípulos de Jesús. were chosen as the first 4 disciples of Jesus. ¿Sabe que usted también fue escogido como discípulo? Now you know that you've also been chosen as a disciple. ¿Qué significa discípulo? Now what does disciple mean? Aprendiz. Someone who is learning. Usted es aprendiz. You are one who's learning. A estos discípulos, To these más disciples, después, later on, se les fue nombrado apóstoles, then it was titled them apostles, que significa enviados.
which means sin. Pero, amado hermano, But, loving brother, fueron escogidos they were chosen porque reconocieron quién es Jesús. because they recognized who is Jesus Y estuvieron dispuestos a dejar todo. and were willing to leave everything. Al final de esta historia del capítulo 5 de Lucas, At the end of the story of chapter 5 of Luke, dice que ellos llegando a la orilla, it says that them arriving to the edge dejaron todo left everything y siguieron a Jesús. and followed Jesus. Hay personas que no quieren dejar todo, There are people who don't want to leave everything, no se quieren rendir al Señor. don't want to give all themselves to the Lord. Les agrada oír de un Salvador, They love to hear a Savior, pero aman demasiado el mundo. but love the world too much. No podemos tener esa amistad con el mundo y con el Señor. We cannot have that friendship with the world and also with the Eso Lord. no existe, no funciona. That doesn't exist, that doesn't work. Tenemos que estar dispuestos a dejar todo. We must be willing to leave everything. Pablo lo dijo, Paul said, todo lo he tenido por basura con tal de agradar a Cristo. I've had everything else as trash in order to just please the Lord. Si usted realmente quiere ser discípulo de Jesús, If you really want to be a disciple of Jesus, tiene que estar dispuesto a dejar todo. you must be willing to leave everything. Nosotros quisiéramos decirle, hermano, venga así y así manténgase, pero sería mentirle. And we would love to say, brother, and come like how you are and maintain yourself how you are and everything will be good. Si quiere oír ese mensaje, And that's a lie Bueno, if we está would like- say so. está en la iglesia equivocada. And if you want to hear that message, El mensaje que el Señor nos enseña, you're in the mistaken church. And if you really Es el want to hear siguiente. the message is, si alguno quiere venir en pos de mí, if anybody wants to be with me, tome su cruz carry their cross cada día every day y sígame. and follow me. No es fácil. It's not easy. Usted y yo You and I vamos a seguir batallando. will continue to struggle. Va a pelear con esta carne. You're going to struggle with this flesh. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. To be honest, the spirit is indeed willing, but the flesh is weak. A veces pensamos, And sometimes we think, cuando yo tenga ganas voy a ir a la iglesia. when I have the willpower to go to church, I'll go to church. Le voy a decir una cosa, Let me tell you something. nunca va a tener ganas. You're never going to want to Su go to carne no church. quiere, The flesh doesn't want pero to. su carne se puede someter a la voluntad de Dios. But the flesh can submit itself before the spirit. La carne de Pedro no quería. The flesh of Peter didn't want to. Toda la noche hemos pescado, Señor, Every night we've been fishing. Whole night we've been fishing. pero en tu nombre But in your name, echaremos la red. I'll cast this lot. Usted puede llegar cansado. You can be very Yo tired. llego cansado. I can be very A veces tired. no quiero venir. Sometimes I don't want to come. ¿Sabe? You Hay, know, hay pocas personas que han ganado mi respeto there are a few people who've gained my respect como cristianos. as Christians. Y no es porque esté la mano Socorrito aquí, And it's not because Sister Socorrito is here, pero sabe cuánto estimamos al pastor Alvarado. but we know how much we indeed admire. ¿Y por Pastor qué hablo de él? And why do I speak about Porque him? yo trabajé con él. Because I worked with him, Y yo sé lo que él hace. and I know what he does. Él tiene una vida como nosotros. He has a life like us. Solo hay 3 lugares donde lo va a encontrar usted. You only find him in 3 places: En su casa, in his house, en la iglesia in the church, y en el trabajo. or at work. No hay espacio para nada más. There's no space for anything else. También tengo otra persona que admiro. I have another person I admire. Bueno, admiro a muchos, Well, I admire many, pero a otra persona. but another person. Y he hablado con el hermano Magdaleno, And I've spoken with Brother nuestro Magdalene, pastor, our pastor, donde llegamos. where we El came. hermano Jesús Ocampo Pastor Jesus también es una persona que admiro. is also another person I También admire. ese hombre lo va a encontrar solo en 3 lugares. You will also find that man in 3 places: En la iglesia, in the church, en su casa at his house, o en el trabajo. or at work. En ningún otro lugar lo va a encontrar. In no other place will you ever find. ¿Se cansan? Do they get tired? Sí, se cansan. Yes, they get tired. Se fatigan, They get fatigued. se aburren. They get bored. Pero en el nombre del Señor But in the name of y the en la Lord palabra del Señor, and in the word of the Lord, they walk. y yo quiero ser imitador de personas como esta. And I want to be imitators of people like Y those. espero que también usted quiera ser imitador. And I pray with all my heart that you also be an imitator of these people. El Señor está llamando aún. The Lord is still calling until this day. Espero que usted escuche el llamado del Señor And I hope that you hear the calling of the Lord y usted responda al llamado del Señor. and you answer the calling Y of the usted esté Lord. dispuesto a tirar las redes. And you're willing to throw the net. Ahora, quiero añadir algo antes de que se confundan. Now, I want to add something on before you get confused. Hay personas que piensan, There are people that think, oh, so tengo que dejar mi trabajo y seguir a Jesús. so then I have to leave my job and follow Jesus. No, no, tranquilo, no se me acelere. No, calm down. Don't get excited. Jesús le dijo a Pedro, Jesus tells Peter, ahora serás pescador de hombres. now you will be a fisherman of No men. le cambió el título que tenía, He never changed his la title that he had. profesión, la profesión, The profession, that el he had. trabajo.
his work area. Solo le cambió el punto que iba a agarrar él. The point that he was going to grab. Así también usted. In that same aspect, Usted sigue trabajando. you continue to work. Está trabajando. You're working. No haga como muchos que dicen, no, el Señor ya me llamó a tiempo completo. Don't say as others, the Lord called me on full time. Alguien me dijo y he aprendido de él también. Someone said that and De I esas learned from personas it. que aprendemos. And we're people that learn. Amado hermano, Loving brother, sinceramente, sincerely. respeto a los que trabajan de esa manera o que se expresan de esa manera. I respect those who speak in that manner and do in that manner. Porque sé que necesitamos teólogos, Because I know that we need theologians, maestros que estudian todo el día la Biblia. people who study the word all day. Pero yo admiro But I admire a las personas the people que aún teniendo su trabajo secular, that still having their circular jobs se dan tiempo para leer la Biblia. give themselves the time to read the Bible Y son maestros. and are teachers. Eso yo digo que sí son tiempo completo. Those I say and consider full time Porque las 24 horas because 24 hours están sirviendo al Señor. are always serving the Lord. A los otros, So the other ones, yo les llamo part-time. I call them part time Porque les pagan because they pay them porque estudian la Biblia. to study the Bible. Créeme que si a mí me pagaran por estudiar la Biblia, Believe me, if they would pay me to study the Bible, créame que estudié todo el día estudiándola. I'd be studying all day the Bible. Pero no necesitan pagarme, But they don't have to porque yo lo hago con gusto. because I do it with Y pleasure. espero que usted también And I entienda. hope that you also Y sé understand. que muchos de los que están aquí And I know that many of those who are también here lo hacen. also do the Se same. les anima a que lo sigamos haciendo. And I encourage them to continue to do so Porque sabemos que Dios because I know that es quien God recompensa. is the one who rewards. Y a decir verdad, para mí, And to be honest, yo ya me siento recompensado. for me, I feel rewarded. El already. hecho de aprender más de mi Señor The fact that I can learn more of my me Lord hace sentir bien makes me feel y good me hace crecer. and makes me grow. Combinamos esto. We can relate with this. El Señor The Lord es quien escoge mejor. is the one who chooses Y better. si usted fue escogido, And if you have been chosen, está en el equipo de los ganadores. you are on the side of the winners. Pero si hay alguien But if there is que someone no se siente parte del equipo, who does not feel part of the yo team, quiero invitarle. I want to invite you to Acérquese a Jesús. get close to Jesus. Hable con Jesús. Speak with Jesus. Y cuando Él le haga sentir que usted es pecador, And when He makes you to understand that you're a sinner, reconózcalo. recognize Him. Arrodíllese delante de Él Kneel before Him y pídale perdón. and ask of Him for Yo le forgiveness. aseguro que si lo hace de corazón, And I'm assured that if you do it from your heart, tendrá una nueva vida. you'll have a new life. Y realmente And truly, tendrá la paz que necesita. you'll have the peace that you need. Pongámonos de pie en esta hora Why don't we stand within this hour y agradezcamos al Señor este tiempo. and let us thank the Lord for this time. Padre Celestial, una vez más nos acercamos delante de su trono. Muy agradecidos por todo lo que usted nos ha dado, por todo cuanto usted nos ha bendecido. Gracias porque usted es bueno. Gracias porque en algún instante en nuestra vida pecaminosa, usted nos escogió, nos sacó del lago cenagoso, nos puso sobre una roca y enderezó nuestros